Y cuando son las 9:30, las 8:30 en Canarias, vamos a recibir a Cristóbal Linero con el espacio Estudios Vida. Cristóbal, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, José. Me alegro de saludarte y a todos los radioyentes de Radio Solidaria. La verdad que gracias al Señor, maravillosamente, José. Qué bueno tenerte con nosotros, Cristóbal. Muchas gracias por tu compañía. Gracias por dedicarnos estos minutos y adelante con el tema que vas a compartirnos en esta mañana. Muy bien, José, pues muchísimas gracias. Qué maravilloso, hermano, que me puedas permitir compartir por aquí, por Radio Solidaria, estas palabras tan ricas, tan tiernas y tan amorosas de este Cristo que tenemos en los 4 evangelios. 4 biografías, como decía los otros días. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¡Qué Cristo más completo tenemos, hermanos! Señor Jesús, con razón Él cuando vivía aquí en la tierra, cambió todo. Todo cambió. Fue un nuevo comienzo. Ojalá en el día de hoy nosotros podamos seguir teniendo este nuevo comienzo. Cristo es nuestro nuevo comienzo, como compartíamos tanto la semana pasada como la anterior, cómo Él se conducía, cómo Él vivía, cómo Él hablaba y cómo el apóstol Pablo, que es realmente una réplica de Cristo aquí en la tierra. Cuando Pablo vivía como apóstol después de que se le apareció en el camino de Damasco, a partir de ahí, Pablo realmente llegó a ser esa representación, esa réplica de Cristo. Con Cristo decía, estoy juntamente crucificado. ¿No es esto maravilloso? Y ya no vivo yo, dice, y ya no vivo yo. ¿Quién es el que vivía en él? Dice, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora, hermano, que cada uno de nosotros, lo que ahora vivimos, que lo vivamos en este Cristo maravilloso y se pueda cumplir aquella profecía que es la más grande que hay en la Biblia cuando Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Pedro pudo decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso aquí el apóstol Pablo, con esa visión que él tenía, con ese hablar, él era totalmente uno con el Señor. Realmente no sé si lo voy a explicar tal como lo dice en Filipenses, pero a mí me sorprende mucho el vivir de este Pablo. Mira, cuando él está comenzando diciendo de que por medio de vuestras oraciones, porque él le pidió a los filipenses que orara, dice, por vuestras peticiones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Todo esto dice que resultaría en mi salvación y de que él iba a magnificar a Cristo, digamos, expresarlo por todos los poros de su cuerpo. Dice que iba a expresar a Cristo por vida o por muerte y pudo decir, porque para mí el vivir era Cristo y el morir, ¿qué? A todo lo que se le apetecía, a todo lo que miraba a sus ojos que no era Cristo, a todo lo que le rodeaba, dice, el morir a todo esto es ganancia. Y hay unos versículos ahí que a mí me quebranta, que el apóstol Pablo dice, queridos hermanos, os lo voy a decir a mi versión, estoy puesto en estrecho. Hay varias cosas que me tienen puesto en aprieto y no sé qué escoger. Aunque irme con Cristo, dice, es muchísimo mejor. Escucha, él veía que irse con Cristo era muchísimo mejor. ¿Por qué dijo eso? Porque realmente estar con Cristo, maravilloso. Pero todavía la iglesia no estaba siendo edificada. No se había, digamos, edificado. Y Cristo todavía no había venido. Pero él veía que había una carga, había una necesidad, había un deseo en el corazón de Dios
de edificar la iglesia. Y él dijo, ir con Cristo es muchísimo mejor. Pero, dice, quedarme en la carne me es más necesario. Escucha, ¿no es maravilloso? En él se le había plantado una necesidad. Pero te digo una cosa, si te digo algunos versículos de la Biblia, dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Es decir, tenía una necesidad. La necesidad del Señor llegó a ser la necesidad de Pablo. Oh, Señor, pon tú tal necesidad en cada uno de nosotros. Queremos aplastar la cabeza al diablo y queremos llevar a cabo tu propósito aquí en esta tierra. Señor, por medio de toda esta corrupción que hay a nuestro alrededor, pero nuestros ojos están puestos en ti. Entonces dijo ahí el apóstol Pablo, dice, pero quedar en la carne me es más necesario, dice, por causa de vosotros. Y termina el otro versículo, comienza y dice, y sé que quedaré por causa, para vuestro provecho, y sé que quedaré. Hermano, yo te puedo decir, sí, yo quiero ir con Cristo, pero, en mí hay un anhelo de llevar a cabo el propósito y el plan de Dios aquí en la tierra. De verdad, que nosotros podamos disfrutarlo como si estuviésemos con Él. Ahora Él está dentro de nosotros. Como dijo Juan en la primera carta, dice, estas cosas os escribo tocante al verbo de vida, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que han palpado con nuestras manos, tocante a este verbo de vida, dice, esto os anunciamos, para que vuestra comunión, dice, para que tengáis comunión con nosotros, y que vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros nos vemos, a cualquier cosa le llamamos comunión. No, comunión es cuando realmente estamos siendo edificados con este Cristo. Bueno, os leo el versículo que quería comentar, ya lo comenté la semana pasada, no lo comenté, sino dije que lo iba a leer. Y es en Efesios, capítulo 4, 16, él está hablando hoy del cuerpo, de todos los miembros, cómo nosotros necesitamos vivir en el cuerpo, tomando el suministro de la cabeza, siendo suministrado por la cabeza, y la cabeza está sosteniendo al cuerpo, no el cuerpo a la cabeza. Por eso nosotros tenemos que asirnos a Él, como dice el versículo anterior, un versículo anterior, que dice que tenemos que asirnos a Cristo, esto es, a la cabeza. Maravilloso. Y dice el 16, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas, dice, por todas las coyunturas del rico suministro y por la función, escucha, por la función, pero qué maravilloso, dice que nosotros, dice que necesitamos ser bien unidos, y no solamente unidos uno al lado de otro, no, entrelazado, ¿te imaginas esto? Quiere decir mezclado, como un solo pensamiento, como un solo vivir, como un solo hablar, maravilloso, bien unido y entrelazado. Tenemos que orar esto, Señor, únenos bien unidos, Señor, entrelázanos, dice, por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida. Y la función, dice, esto es algo maravilloso, hay un rico suministro, y ese rico suministro viene de la cabeza, y ese rico suministro y por la función. Es decir, nosotros somos miembros funcionantes. No diga yo no puedo, yo no tengo el don, yo no puedo de esto. No. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Tú tienes un talento por lo menos. A lo mejor no tienes 5, pero tiene 1. Pero si nos unimos, 5 bien unidos y entrelazados, hacemos 5 talentos. Así que necesitamos funcionar en el cuerpo.
No somos miembros que calentamos los asientos los domingos esperando a ver qué es lo que dice el hermano que está enfrente y lo está compartiendo. Cada miembro tiene que funcionar, tiene que liberar el espíritu, tiene que compartir. En Primera de Corintios nos dice, cuando ustedes vienen a las reuniones, ¿qué es lo que traen? Uno trae salmo, otro trae himno. Es decir, cada uno tenemos que funcionar. El pastor tiene que dejar que los miembros funcionen. Cada uno es igual como si funcionara solamente la cabeza y todos los miembros atrofiados, ahí, quietos, parados, ahí. No, la cabeza suministra al cuerpo, a los miembros, para que por medio, dice, de ese rico suministro, produce que los miembros funcionen, dice, cada miembro en su medida. No importa, si uno trae un toro a la reunión, pues amén, gloria al Señor, pero si otro trae una palomita, otro trae una tórtola, lo importante es que nuestras manos estén llenas para traerlas a las reuniones. Hay una canción que nosotros cantamos que dice, lleno de Cristo en la reunión, el excedente es para Dios. A Cristo exhibí, a Cristo exhibí. Trae a la reunión esa riqueza que tú tienes ahí, que ha sido impartida por Cristo. Entonces dice que por medio de la función de cada miembro en su medida, esto causa el crecimiento del cuerpo. Por eso Dios nos está embelleciendo y Él está impartiéndose en nosotros, por como dice en Efesios también 5:27, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Así que dice, por medio del crecimiento del cuerpo, para la edificación de sí mismo en amor. Eso es en amor, es maravilloso. Así que leo unas palabras del Señor Jesús aquí en Marcos, que parecen muy insignificantes, que no tiene sentido, pero cada palabra tiene mucho sentido, hermano. Así que dice en el capítulo 3, versículo 7, dice, entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Y dice que le siguió gran multitud de Galilea. ¿Qué te parece? ¿No es esto? Esto no es sencillo. A él le siguió una gran multitud. ¿Por qué? Porque de él emanaba la vida. De él emanaba y desprendía un aroma que atraía. Gran multitud de Galilea y de Judea. Escucha, de Jerusalén, dice, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Y dice que toda esta multitud venía de todas estas partes. Dice, oyendo las cosas que hacía. Oyendo las cosas que hacía. Oh, Señor Jesús, Señor, gracias por todos estos escritos que tú nos dejaste para que nosotros fuésemos alentados, animados. Oh, Señor Jesús, dice, oyendo las cosas que hacía, dice que una gran multitud vino a él. Una gran, siempre habla de gran multitud. Mucha gente vinieron a él y una gran multitud vinieron, hermano. Si tú y yo vivimos esta realidad, gran multitud vendrá a nosotros. Pero nosotros, no por nosotros, sino por las palabras que fluye de Cristo a través de nosotros. Porque nosotros somos canales, los cuales Él necesita para que fluya a través de nosotros. Y dice que esa gran multitud vino a Él. El 9 dice, y entonces le dijo a sus discípulos, en el capítulo 3 estoy leyendo, y entonces le dijo a sus discípulos que tuviesen lista cerca de Él una pequeña barca, dice, a causa de la multitud, para que no le oprimiese. Dice, porque Él había sanado a muchos de manera, escucha, que cuanto tenían dolencia, se le echaban encima para tocarle. Hermanos y hermanas, que hoy nosotros nos echemos encima de este Cristo y le podamos tocarle en nuestro espíritu. Esto es maravilloso, de verdad. Se le echaba, yo me imagino aquella mujer que tenía durante muchos años flujo de sangre, digamos ella tenía leucemia,
una enfermedad que le atacaba durante mucho tiempo. Seguro que era muy débil, porque estas personas enfermas son muy débiles, no tienen defensa, están ahí muy, muy tristes. Pero te imaginas en medio de aquella multitud que se le agolpaba, porque dice que se echaban encima para tocarle. Dice que aquella mujer entró en sus pensamientos una cosa, dice, si yo consigo tocar solamente el filo de su manto, seré sana. Yo me imagino a aquella mujer débil, seguro que era una mujer mayor, débil, con ese flujo de sangre, esa enfermedad, pegándole codazos a uno y a otro, de derecha e izquierda, queriendo llegar a ese Cristo. Escucha, dice que cuando llegó el Señor, tocó el manto. Oh, Señor Jesús, que me fuera gustado estar allí en aquel momento, pero aún en este momento podemos disfrutarlo más todavía que estando allí, porque hoy está dentro de nosotros. Y escucha, y dice que aquella mujer le tocó el manto, el filo del manto. Y de pronto se para Jesús y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Te imaginas? Todos, incluso sus discípulos y todos le dijeron, pero Señor, ¿cómo tú dices aquí ahora quién me ha tocado? Señor, ni con toda esta multitud que te oprime, que te se echa encima para tocarte, averigua tú quién te ha tocado ahora. Dice, no, cuidado. Aquí había una persona que me ha tocado. Porque yo he sentido que de mí salía. ¿Qué es lo que salía? Salía fuego divino. Y vio a aquella mujer, Señor Jesús. Y el Señor le dijo, mujer, tu fe te ha sanado. Y dice que al instante aquella mujer dejó de tener aquella enfermedad. Hermano, que toquemos en esta mañana al Señor. Que realmente el Señor pueda sentir que sale de él fuego. Que no seamos de los que se le acerca, que se le echan encima, sino que realmente que le toquemos con fe. Él hoy es tocable. Él hoy es entrable. Hoy nosotros podemos tocarle, podemos sentirle y podemos permitirle de que Él pueda fluir a través de ti y de mí. Y dice que los espíritus del mundo inmundo, el versículo 13, el 11, dice, y los espíritus inmundos al verle caían delante de Él y gritaban diciéndole, tú eres el Hijo de Dios. Mas Él le mandaba mucho que no le descubriesen. Le mandaba mucho que no le descubriesen. La verdad, tenía que haber cogido el tiempo antes de comenzar. Tengo yo aquí un aparatito que le doy y me dice el tiempo cuando empiezo y calculo más o menos los 15 o 20 minutos, 10 minutos, 15 o 17 o 18 minutos. José, no sé por qué minuto voy, pero ya voy a terminar aquí. Y te doy las gracias a todos los radioyentes, de verdad. Oh, Señor Jesús, hermanos y hermanas, qué Cristo tenemos. Mira tus ojos, pon tus ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador. Que lleguemos a tener esos ojos como paloma. La paloma solamente tiene un punto fijo, mirada. Que nosotros tengamos ese punto fijo solo en Cristo. José, gracias, hermanos y hermanas. Hasta la próxima semana. Si el Señor lo permite, estaremos de nuevo aquí. Amén, José.